milagros de Jesús. Llegamos así a los milagros de Cristo y de esta sección, diferente a lo que hacemos en la sección de las parábolas. Aquí no hay una enseñanza, sino un hecho milagroso en el cual nosotros tenemos que lograr encontrar el entendimiento de la aplicación para nuestras vidas. Algo que sucedió hace 2000 años, saber encontrar qué entendimiento, qué aplicación, qué enseñanza tiene para el presente. En este caso, ya hemos visto, si bien es una estación nueva, hemos avanzado rápidamente, hemos visto la conversión de agua en vino, la sanidad del hijo de un oficial, la liberación de un endemoniado en la sinagoga, la sanidad de la suegra de Pedro, la pesca milagrosa, la primera, ayer, y hoy nos toca la sanidad de un leproso. Esto ocurrió en Galilea. Lo pueden encontrar en Mateo 8:2, Marcos 1:40 y Lucas 5:12. Vamos a tomar Marcos 1:40 porque nos da más versículos, son 5 en esta historia. Mateo solamente lo cuenta en 2 versículos y Lucas en 3. Por lo cual creemos que Marcos nos va a dar algún detalle que no haya captado, no esté plasmado en el Evangelio según San Mateo. Entonces vamos a Marcos capítulo 1, verso 40. Dice el Señor así: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, ser un leproso en aquellos días, siempre cuando vamos a ver un hecho, yo no solo trato de enseñarles, sino de trato de enseñarles a analizar, porque eventualmente van a encontrar algún texto en la Biblia que ustedes no puedan o que no lo hayamos visto aquí o abordado, y a ustedes se les va a complicar un poco. Siempre lo primero es que hay que entender la historia, tratar de ponerse en el contexto. Entonces, aquí era un hombre leproso. La lepra era una enfermedad curable, muy contagiosa. Los leprosos en aquellos días tenían prohibido acercarse a una persona sana. Eran muertos apedreados o podían morir apedreados si lo hacían. Arriesgaban su vida porque ellos, cuando venía una persona sana, tenían que gritar: inmundo, inmundo, porque de esta manera prevenían a los demás de que no se acercasen demasiado. Realmente tenían que vivir en lugares fuera de la sociedad, porque no había forma que ellos pudiesen vivir en una ciudad. Iban a contagiar a todo el mundo. Entonces, dice la Escritura que, entendiendo este aspecto tan simple, ya nos damos cuenta y se nos abre un panorama. ¿Por qué alguien se arriesgó tanto al ir a Jesús? Lo arriesgó todo. Claro que era una persona enferma, quizás estaba padeciendo mucho, pero no obstante eso estaba vivo. Podía, si la enfermedad no le había sido tan adversa a su organismo, quizás podía vivir muchos más años que otros y demás, pero
Para él la vida que tenía como un leproso no era vida y prefirió arriesgarse y decir, porque dice que se acerca al Señor y vemos que no es que se pone, hay otra historia en la que 10 leprosos de lejos le gritan al Señor, porque sabían que no se podían acercar. Pero este se acercó lo suficiente como para arriesgar su propia vida, su integridad física. Podrían ser apedreados en aquellos días. Apedreaban a mujeres por adulterio. Imagínense estos casos donde corría peligro la vida de las personas o de un niño, de una mujer y demás. Eran muy estrictos al respecto. Entonces, se arriesgó todo. En el caso de los otros leprosos le dijeron de lejos, pero aquí él estaba tan cerca que el Señor pudo tocarlo. No dice la Escritura que el Señor caminó hacia donde él estaba y le tocó. Dice que se acercó, se hincó de rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Bueno, lo que podemos ver aquí es que una persona, para correr un riesgo semejante de perder la vida o de ser apedreado, era porque la vida que tenía ya no valía la pena vivirla, o él consideraba que no valía la pena vivirla. Lo arriesgó todo. Sabía que corría un riesgo. A veces a nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar esto para nuestras vidas? Bueno, a veces sucede que la gente dice que en el tiempo de Jesús, mucha gente importante creyó en Cristo, pero dice que ellos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de las sinagogas, porque allí también se mantenía un orden social, una estructura social. Hoy muchos gobernantes creen en Dios, muchos artistas creen en Dios, incluso hombres de ciencia, profesionales. El tema es que como ha sido estigmatizada la fe, y quizás con razón, porque hasta nosotros mismos nos asombramos de lo que vemos en algunas llamadas iglesias, que es una total desvirtuación o total confusión y totalmente alejado de lo que Dios enseñó. Entonces muchos ven de lejos y creen que las congregaciones son así y no entienden que estas son grupos apartados totalmente del entendimiento de Dios y que son autodenominados profetas, apóstoles, se ponen títulos, pero no son llamados por Dios. Sin embargo, a nosotros nos cuesta entender, imagínense cuánto más al que mira de afuera. Entonces hay un estigma porque el cristiano no es bueno para la fiesta. Si vos le decís vamos a invitar mujeres, dice no, yo eso no hago. Le decís, ¿por qué no nos probamos unas drogas que me trajeron? No, eso tampoco hago. ¿Qué te parece si, bueno, hay dinero que podemos sacar del gobierno destinado a los pobres, pero bueno, los pobres van a morir pobres, ¿por qué no nos los quedamos nosotros? No, eso tampoco hago. Entonces el cristiano comienza a ser como una persona incómoda. Y a veces ellos no te miran como un incómodo, sino te miran como alguien que quiere o que se siente superior. Mucha gente cree que el cristiano se siente superior a los demás, pero es al contrario. Nosotros, porque nos sentimos débiles y sentimos que sin Dios no tiene sentido la vida para nosotros, o no le encontramos el gusto a esta vida, por eso nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios porque seamos perfectos. Al contrario, el primer paso que dimos al acercarnos a Dios es pedir perdón por nuestros pecados. Pero el incrédulo tiene ese ideal, ese estereotipo, cree que el que va a una iglesia se siente moralmente superior. Y ese es el término que muchas veces usan. Y no se dan cuenta que cuando uno viene al camino de Dios, reconoce sus errores. A veces son graves, a veces simplemente errores pequeños, pero que tienen consecuencias duras o fuertes para nuestras vidas. Hay gente que simplemente cae en pozos depresivos o que simplemente tiene malos pensamientos. Sabe Dios, cada uno tiene sus diferentes luchas.
Sin embargo, dice que en aquellos días mucha gente creía en Dios, pero no lo confesaban. Entonces, aquí tenemos una historia. Este varón de alguna manera se arriesgó. Cuando uno se hace creyente, si vos por ejemplo sos un político y te haces creyente, te van a empezar a hacer a un lado, es decir, lo arriesgas todo. Si vos sos un profesional y te declaras creyente abiertamente, de a poco te empiezan a buscarte como el error o la parte mala del cristianismo. Si te dicen, ¿podés venir a un asado el domingo? Si sabes que el domingo voy a la iglesia. Ya no podés venir juntarte con los amigos tampoco. No te dejan juntarte con los amigos. Tenés que ir a pedirle permiso al pastor. Y ahora que sos pastor, y vos también vas a vivir de la gente. Entonces, lamentablemente, cambiando la forma, pero el efecto es el mismo. Hoy, creer en Dios abiertamente, todavía en muchos lugares de Latinoamérica, es un problema. Y te arriesgas a que no asciendas de puesto de trabajo, te arriesgas a que te opriman un poco, te hostiguen. Hay gente que, sabiendo que está un creyente ahí, empieza a contar chistes de malas palabras o contando lo que hizo la noche pasada a propósito, para contaminarle la mente al creyente. Y él se goza en hacer esto. Son crueles, pero ellos creen que no están haciendo nada muy malo. Para ellos es una burla nada más, pero están siendo instrumentos de Satanás. Dice la Escritura entonces que este varón se arriesgó todo. Bueno, muchos hijos de Dios lo han arriesgado todo, porque al creer en Dios hay un mundo que se te cierra. Una persona decía, ¿acaso yo cuando me hago cristiano tengo que preocuparme de alejarme del mundo? Y alguien sabiamente le respondió y le dijo, no, si sos un verdadero creyente, el mundo se va a alejar de vos. Y esto es así. Yo sirvo a Dios desde que soy muy joven, y el mundo se te aleja porque no comparte, porque vos no sos una pieza útil para ellos. Como fuere este varón leproso, podría haber perdido la vida, apedreado aquel día, pero dijo, no me importa nada, la vida que tengo tampoco me interesa, vivir así ya no me importa. Si me apedrean, si muero, que sea lo que tenga que ser. Ya él se arriesgó el todo por el todo. Es como alguien dice después, no me importa el que dirán, porque cuando mi hijo estuvo esclavo de las drogas, ellos no me ayudaron. Cuando tuve problemas con mi matrimonio, todas las fotos y los sociales que hice en mi vida no me sirvieron para nada. Los posteos alegres en las redes, mostrando una vida superficial, tampoco me ayudaron. Entonces me voy a jugar el todo por Dios. Y así se fue este varón. Se postró ante el Señor leproso y le dijo, se hincó de rodillas. Hincarse de rodillas significa reconocer que estás ante un Señor, ante alguien importante, ante el dueño. El Señor era aquel que era dueño de un campo, dueño de una extensión, tenía criados, tenía gente que trabajaba para él y demás. Hincarse de rodillas significa adorar. Lo reconoció como Dios, lo reconoció como el Mesías. Y le dijo, ¿por qué? Porque además le otorgó el poder. ¿Quién podía tener poder sino Dios para limpiarlo de una enfermedad que era incurable? Todos sabían que una vez que uno se contagiaba de lepra, el destino era una agonía lenta y triste y el final era inevitable. Entonces, dice que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Cuando le dijo si quieres, realmente este era un varón leproso, pero era muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, muy sagaz. Fue una persona que no solamente se arriesgó y dijo, me jugaré el todo por el todo, sino que apeló a la grandeza del Señor y le dijo, yo sé que ya no es cuestión de poder o no poder. Eso le estuvo diciendo.
Yo sé que aquí no hablamos de que si podés o no podés. Eso está fuera de discusión. Aquí la discusión es si querés o no querés. No le dijo, Señor, si tienes poder puedes limpiarme. Le dijo, si quieres. Yo sé que tú tienes el poder. Esto le dijo sin decírselo. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Yo soy alguien que está en una posición indefenso ante esta enfermedad. Y tú eres el que tiene el poder. Ya no voy a preguntar si tenés el poder, si Dios te lo dio o no. Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tenés el poder. Te reconozco como un hombre de Dios. Y que si vos querés, mi vida va a cambiar. No podía entrar a la ciudad, no podía abrazar a sus hijos, no podía visitar a sus parientes. Vivían lejos. En algunos casos se metían en cuevas o en lugares desiertos. Les dejaban, si los ayudaban, les dejaban la ayuda y se iban. No podían estar cerca de los seres queridos. Su vida estaban aislados ya del mundo. Entonces él sabía que el cambio de vida lo tenía Cristo. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, cuando escuchó estas palabras, lo vio arrodillado, le tuvo misericordia, entendió todo lo que él dijo. Este varón fue muy inteligente porque le dijo muchas cosas sin palabras. Cuando se arrodilló le dijo, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Cuando le dijo, si quieres, puedes limpiarme, sin decirlo le dijo, no hay discusión de que tú tienes todo el poder. Y se quedó en esa posición, humillado, reconociendo a Dios. Jesús lo miró, tuvo misericordia de él, quedó conmovido, fue movido a misericordia, entendió su realidad. Para él ya era o todo o nada, o me matan apedreado o mi vida cambia, o Dios me salva o ya el fin de mi vida es inevitable. Sabía que era, como a veces se dice, como su última jugada. Entonces dice la Escritura, Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esta es una historia impactante porque realmente es como uno debe acercarse a Dios, reconociendo que Él tiene el poder, dejando a la voluntad de Dios que Él haga la obra como Él quiere, cuando quiera, y reconociéndose. En este caso el leproso se sentía impuro, inmundo, pero en el caso nuestro, a veces nuestros errores, nuestros pecados, nuestra mente que a veces no tiene límites, rienda porque ha sido criada salvajemente, instruida en lo malo de esta vida, y ahora Dios tiene que empezar a ponerle rienda a nuestros pensamientos. Y necesitamos que Dios nos limpie. Dice la Escritura que Jesús fue movido a misericordia y extendió la mano. Bueno, esto también va a ser con nuestras vidas. La mano del Señor dice que no se ha cortado, dice la Escritura. Aún la mano de Dios tiene poder para sanar y tiene poder para redimir. La mano del Señor es la mano que puede cambiar nuestras vidas totalmente. Cuando alguien está caído, necesita una mano de ayuda. En este caso, el Señor simplemente le tocó. Dice la Escritura, extendió la mano y le tocó. No le empujó al piso, no lo cacheteó, lo tiró y lo levantó, nada. El cambio era lo que necesitaba. Vos no necesitas que alguien haga un circo de tu vida. Vos necesitas un cambio verdadero. Ese es el problema de las iglesias, de los falsos profetas. Que vos te podés caer toda la vida, durante años, pero en el fondo vos decís, mi vida no avanzó mucho. Me hablaron de prosperidad siempre y tampoco he prosperado demasiado. Me hablaron de que debo conocer a Dios y me doy cuenta que no conozco a Dios.
conozco más las técnicas de ellos. Yo quiero encontrarme con Dios y me encontré simplemente con un espectáculo de la fe. Pero lo genuino no está. Y el Señor no hizo espectáculo, le dio lo genuino. Lo tocó y le dijo, quiero. Esto también se puede aplicar en aquellas personas que siempre preguntan, yo no sé si es la voluntad de Dios que siga con mi esposo, con mi esposa. No sé si será la voluntad de Dios que le hable a alguien de la fe. No sé si quizás es la voluntad de Dios que yo viva mal. No, la voluntad de Dios es que vivamos bien. A veces hay situaciones que tenemos que enfrentar como seres humanos. Pero en este caso, no era un detalle de la vida, como a veces tocan momentos de pobreza en algunos pueblos, o inundaciones, o cuestiones que son meramente de la naturaleza. En este caso, toda su vida estaba arruinada. ¿Cómo el Señor va a querer una vida totalmente arruinada? Esto ya no era un problema, no era un detalle en una vida de bendiciones, 2 o 3 luchas con las que uno tiene que lidiar siempre. No, esto era todo un conjunto de todo lo malo, familiarmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, socialmente, todo estaba mal en él. Y él dijo, bueno, si quieres, si tú quieres, me puedes cambiar. En ti está el poder. El Señor, yo creo que se quedó maravillado porque son muy pocos los hechos que se relatan de personas así, con esta lucidez mental que apeló a la grandeza de Dios. El Señor le dijo, ¿cómo no voy a querer? Claro que quiero. Quiero que estés mejor. Quiero que vivas bien. Quiero que seas feliz. Obviamente estamos en un mundo que nos plantea desafíos constantemente, pero vamos luchando y buscando nuestros objetivos para estar bien. Y las cosas que no nos sean de utilidad las iremos dejando en el camino y seguiremos avanzando, caminando hacia la esperanza. Los lastres, los obstáculos, los iremos sorteando. Caminos que no sean de bendición los iremos abandonando, porque sabemos que Dios quiere que estemos bien. Dios quiere llevarnos a una vida de bendición en la tierra y vida abundante en la eternidad de los cielos. Y aun cuando haya luchas, dice el Señor, pero vas a estar gozoso en la prueba, victoriosos en la tribulación. Si llegase a la lucha, estarás en victoria, estarás en gozo, en bendición. Somos seres humanos y eventualmente nuestras barcas se van a mover para un lado y para otro. Pero el Señor dice, si yo estoy en tu barca no se va a hundir. Dice la Escritura más, dice, le dijo el Señor, quiero, sé limpio. Al instante que hubo hablado, dice, y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Le tocó, pero recalca el verso 42, así que hubo hablado, como diciendo, el toque fue importante, pero la palabra más. La palabra más. Dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se fue la lepra? ¿Cuándo le tocó o cuando habló la palabra? Y si fue cuando habló la palabra, ¿por qué le tocó? El verso 42 dice que cuando él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él. Es decir, asegura que fue la palabra que él dijo, quiero ser limpio. ¿Y por qué le tocó? Bueno, leemos unas palabras anterior. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Por la misericordia, lo consoló. Alguno dirá, bueno, su vida cambió. Pero ¿sabes? Cuando una persona abandona una situación adversa, todavía le queda esa tristeza y es como quien descomprime una válvula
y deja escapar o el aire o el líquido de presión. Y aun cuando ya uno soltó la válvula que sostenía toda la presión y ya está libre, tarda en salir. Tarda en salir el líquido o el agua o la compresión de los gases y demás. Y así probablemente sucedió con este varón. Porque si bien ahora estaba sanado, ¿cuántos años no pudo ir con su familia? ¿Cuántos o cumpleaños o casamientos o momentos alegres, sabe Dios, todas las festividades o los lugares comunes sociales que para ellos era placentero, ir a la plaza o ir al campo, sabe Dios? Todo eso lo había perdido. Entonces ahora le estaba pidiendo al Señor que lo sane, pero también entristecido por la realidad que le tocó vivir. A veces sucede así en nuestras vidas. Dios nos toca y a veces va a pasar un pequeño momento en el que todavía los recuerdos malos y todo lo que hemos vivido y las lágrimas que hemos derramado, y necesitamos el consuelo de Dios, la restauración de Dios, la fortaleza, el poder sanar. Dice que el Señor se acercó y le tocó, le mostró su amor, su cercanía. Ahora iba a tener una nueva oportunidad, pero el dolor y la tristeza que había padecido, solamente alguien que podía ponerse en el lugar de él lo podía entender. Jesús se puso en el lugar de él. Misericordia significa ponerse en el lugar del otro, ponerse como en la miseria del otro. Jesús se puso en la miseria del otro, por eso le tocó. No lo estaba sanando ahí, lo estaba consolando. Después le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y cualquier persona que acepta a Cristo debe saber que aún quizás va a pasar semanas, algún par de meses, un tiempo en el que todavía Dios seguirá sanando, haciéndote olvidar, sanando el corazón, mostrándote su plan, dándote amor, respaldo, su presencia. Y esto es normal. No tienes que asustarte de esto porque es un proceso normal. Dice la Escritura que quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué le encargó? Le dijo: no digas a nadie nada, solo ve al sacerdote. Ellos debían hacer un ritual de purificación y ver todo un proceso en el cual el sacerdote observaba la mancha, si había desaparecido, tenía que ofrecer sacrificio y demás, y esto iba a ser un testimonio para la gente que buscaba de Dios. ¿Pero por qué le dijo que no lo hable? Bueno, la respuesta está en el versículo 45. Dijo: ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, Jesús quería seguir estando cerca de las personas, así como estuvo cerca de él cuando le tocó, pero si su fama explotaba así de un día para otro, las multitudes no lo iban a dejar entrar en las ciudades. Entonces dice que solo se quedaba en lugares desiertos, a los cuales podían acudir algunos y otros no podían acudir. Pero aquel que tenía fe o una necesidad imperiosa se movía donde Jesús estaba y las multitudes igualmente le seguían. Pero Jesús quería seguir estando cerca del día a día de la gente. ¿Por qué? Porque hay personas que quizás no están enfermas, no tienen ningún problema, pero necesitan encontrarse con Dios. Son personas que trabajan, tienen sus sueños, sus objetivos, van a mitad de camino de ellos, no tienen grandes necesidades, pero el Señor quiere encontrarse con ellos ahora, porque quizás se va a encontrar con ellos luego, cuando ellos salgan al desierto a buscar al Señor. Pero cuando salgan al desierto va a ser por una necesidad grave e imperiosa,
cuando quizás haya un daño irreparable, cuando hayan perdido su familia o su salud o la paz, o cuando hayan caído esclavos de los vicios y demás, o estén en graves problemas. Y el Señor quiere llegar ahí, en el día a día, antes que sea tarde, antes que estés en grande angustia. Sin embargo, dice la Escritura que la fama de él creció mucho y no iba a poder predicarles ni bendecir a nadie. Así que se quedaba a las afueras de la ciudad, y los que entendían que tenían una grave necesidad, una necesidad muy intensa, no les importaba en qué desierto estuviese y en qué lugar, y allí salían en busca para encontrarse, en búsqueda del Señor, para encontrarse con su salvación, con su bendición y con su cambio de vida. El leproso cambió de vida, su vida cambió, dio testimonio a todo el mundo, dio tanto testimonio que realmente Jesús ni siquiera podía entrar más a la ciudad. En una parte fue bueno, aunque Jesús le dijo que no lo contase. Pero ¿cómo ocultar? ¿Cómo ocultar esto? ¿Cómo un día te presentás en la ciudad y te dicen, pero vos sos leproso, no podés estar aquí? Era inevitable. Tantos lugares que él antes no podía ir, a los estanques, a las plazas, a los lugares comunes, era inevitable. Se lo contó a todo el mundo. Realmente fue un cambio totalmente rotundo, y aquí esto nos habla de que nosotros debemos contar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, a manera de que las personas tengan deseos de buscar y conocer a ese Dios. Dice la Escritura entonces que así se divulgó la fama de Jesús por todas partes. En la ciudad ya no podía entrar, porque la cantidad de gente que ahora buscaba a Jesús era impresionante. Y ellos dijeron, si ese Dios puede sanar la lepra, puede hacer cualquier cosa. Quiere decir que mis sueños los tiene ese hombre. Todos mis anhelos, mis objetivos y mis metas, mis imposibles, solo con Él se harán posibles. Hasta aquí entonces un milagro más de Jesús, la sanidad de un leproso. Nos vamos.